Bueno, antes que nada, dar las gracias a mucha gente que nos llamó, pues en cierta forma, diciendo que le habíamos tranquilizado en el programa pasado, hablando de que, bueno, que estuviéramos tranquilos, que realmente era una infección que la teníamos ahí en las puertas, estamos hablando de hace una semana, han cambiado muchas situaciones. Pensar que la orientación de este programa es fundamentalmente para pediatría, fundamentalmente es para niños. Entonces, vuelvo a decir y me reafirmo que todos los padres estén tranquilos en el sentido que los niños o no la están pasando o realmente la están pasando con sintomatología muy leve. De hecho, en las estadísticas que hay en China, pensad que China comenzó con este problema, tiene unas buenas estadísticas porque ya llevan meses padeciendo esta enfermedad. Se habla de que el 1% de los niños fueron diagnosticados de infección por coronavirus y aviso, ni una sola muerte, o sea, una letalidad prácticamente cero. Afortunadamente, a diferencia de la gripe A, que la gripe A hace 10 años sí afectó a los niños y a la gente joven, no con esta contagiosidad que tiene este coronavirus, pero sí que había cantidad de niños enfermos, cantidad de niños 4 o 5 días con mucha fiebre, que afortunadamente tampoco hubo grandes complicaciones, pero que tuvo sus problemas. Pero claro, eso no quiere decir que bajemos la guardia, eso no quiere decir que qué está pasando. Es decir, cifras hoy no se pueden dar, porque las cifras que demos hoy, mañana son distintas, pasado ya son distintas. Lo que sí estamos claros es que estamos en la subida del pico epidémico. Y en esa subida pues está quedando mucha gente. En Madrid es tremendo el número de casos que está habiendo. En Galicia se están duplicando el número de casos. Afortunadamente, lo que yo creo que todos los médicos pensábamos, que teníamos que tener un test inmediato, por lo menos para captar a los probables positivos, a los positivos y a los contactos de los positivos. Eso es fundamental. Eso lo hizo Corea y logró frenar esa pandemia en poco tiempo. Nosotros, lamentablemente, lo estamos haciendo ahora. En Galicia, afortunadamente, somos de los pioneros en hacer esto y hoy sabemos que todo el mundo que tenga algún problema, alguna sospecha, llama a su centro de salud, llama al teléfono que hay especial para el coronavirus y puede ir en su coche a lo que se llama el autotest, que vas en tu coche, al centro hospitalario más cercano de tu provincia y te hacen el test. Y en 15 minutos aproximadamente puedes tener más o menos una certeza de que sí estarás padeciendo. Si tú tienes mucha sintomatología, lógicamente, o eres una persona de riesgo o eres una persona de edad, pues probablemente acabes hospitalizado. Y si es una persona sin mucha sintomatología y sin grandes antecedentes patológicos, lo normal es que la pase en casa. ¿Cuál es el problema de esta pandemia? Que nosotros realmente no sabemos el número de pacientes que tenemos, por lo mismo, porque como no hemos controlado, de hecho hay muchísima gente en el sentido de que ha llamado por teléfono, oiga, usted puede tener el coronavirus, quédese en casa, ¿cuántos años tiene? Pues 25, ¿tiene algún problema? Pues no. ¿Cómo se siente? Un poco de fiebre, me dan las piernas, en casa. Ese no está contabilizado. Entonces están contabilizados gente que ha estado acudiendo a urgencias, gente que han ido a los servicios sanitarios a su casa y claro, probablemente del número de casos que tenemos hoy en día, pues a lo mejor están duplicados. Bueno, la cuestión es parar esto. Creo que estamos en la semana de elevación. Esta va a ser una semana complicada para toda España y por ende a Galicia y por ende a Orense y por ende a nuestra comarca, Carballiño. Entonces, las perspectivas de esta pandemia, hombre, todos los estudios indican que como estamos siguiendo un poco la estela, incluso a veces la superamos, que Italia tiene una gran cantidad de casos, es que nosotros llevemos ese camino. Creo que tenemos que tranquilizarnos. Las estadísticas están que en el 80% de los casos de esta enfermedad es benigna, o sea, con poca sintomatología, y hay un 20% ahí, bueno, pues que va pululando en el sentido de que hay gente con antecedentes o que le da muy fuerte, sobre todo cuando te afecta el pulmón y tienes una disnea o una dificultad respiratoria, y que dentro de ese 20% incluso pues hay muchas curaciones y lo estamos viendo que cada vez hay más altas en los hospitales. ¿Cuál es el miedo al caos sanitario? Está claro que si estamos en una subida muy rápida del índice de casos, el miedo está dentro de los hospitales y dentro del sistema sanitario que se colapse. Está pasando en Madrid,
Ya ves que se montó un hospital de campaña rápidamente. Yo creo que hablábamos de los hospitales que montaban los chinos en una semana, pues nosotros en 24 horas hicimos un hospital de campaña, pero ahí está con todos los medios. Entonces, ¿qué miedo se tiene en Galicia? Pues que realmente se invoquen o se disparen los casos y que de repente, realmente, los hospitales se vean sobresaturados. Y pensar que no solo hay coronavirus, hay accidentes de tráfico, afortunadamente menos por el confinamiento que hay, pero que aparte hay infartos, y aparte hay embolias, y aparte hay una apendicitis no le vas a decir, mire, espere usted 2 meses a que pase esto. Entonces, que necesitamos espacio en los hospitales y espacios en las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, creo que en este momento la labor que se está haciendo desde las autoridades sanitarias es buena. Tenemos que confiar en que esto no tenga muchas complicaciones y que ese pico epidémico baje rápidamente. Y yo creo que la tranquilidad que tenemos que tener todos en que se están haciendo en este momento, sobre todo en Galicia, bien las cosas. Y que aquí no tenemos ese número disparado y que esperemos frenarlo pronto, pero que nos quedan días malos y días complicados y que, bueno, todo está por ver, pero esperemos que todo se solucione bien. Bien, hablábamos de los niños, que hay un 1% en las estadísticas chinas y que realmente estamos viendo en España. Y os puedo decir que yo me comuniqué con el servicio de pediatría del Hospital de Orense hace 2 días y realmente no tenían diagnosticado ningún caso. Probablemente la estén pasando, probablemente la sintomatología sea muchísimo menor y probablemente pues muchas infecciones de garganta, catarros, fiebres que están pasando por nuestras manos estos días, pues a saber si puede ser algún coronavirus. De hecho, están pasando demasiadas porque sabéis que el 12% de la población infectada en España son sanitarios, son médicos, enfermeras, ATS. Independientemente de que haya habido un poco de desidia en aportar material a los sanitarios, que es una protesta que siempre se hizo en toda España, decir que, bueno, que realmente a lo mejor han estado pasando delante de nosotros en un principio, hace 15 días, 20 días, y pues nosotros pensando que era un cuadro viral normal y a lo mejor era otra cosa. Pero bien, complicaciones ninguna, ya lo habíamos dicho, y letalidad 0. Explicación de esto. Habíamos hablado que sí, una de las posibilidades, una de las teorías es que el coronavirus normal, que es un virus que afecta normalmente a los niños y adultos, pero bueno, sobre todo a los niños en el invierno, pues aunque este coronavirus es totalmente distinto, bueno, pues puede haber alguna inmunidad cruzada, en el sentido que las defensas de uno te sirvan todavía para combatir con el otro. También se hablaba de unos receptores que tiene el pulmón, que son unos receptores que los adultos tenemos mucho más, que en realidad son receptores que nos ayudan, pero que en el caso de los niños, como no tienen muchos todavía, pasa una cosa curiosa. Aparentemente el coronavirus es muy ávido, le encantan estos receptores. Entonces, a cuantos más receptores tengas, más te va a afectar el coronavirus. Como los niños aparentemente no tienen muchos receptores, les afecta menos, sobre todo al pulmón. Preguntabais sobre el ibuprofeno. Sabéis que el Ministerio francés dijo que recomendaba eliminar el ibuprofeno, el Dalsy, de los tratamientos. También se habla, ¿por qué? Y pasa un poco también con los antihipertensivos, que se habla de que ciertos antihipertensivos, medicamentos para la tensión, pueden producir que se empeore el empeoramiento del problema del coronavirus en el pulmón. Parece ser que tanto el ibuprofeno, estamos hablando de teorías, pero bueno, como los antihipertensivos pueden hacer que aumenten estos receptores pulmonares, por lo tanto, si tú coges el coronavirus, este coronavirus tenga más afectividad, o sea, le sea más fácil entrar en el pulmón por los mismos receptores. Bien, eso está en el aire. Yo creo que con el ibuprofeno, sin el ibuprofeno podemos vivir. Podemos pasar el paracetamol tranquilamente, pero cuidado. Cuidado con los hipertensos y no dejen la medicación, porque ahí sí que puede haber complicaciones. Entonces, yo creo que tenemos que seguir con las mismas medicaciones. Poder variar del ibuprofeno al paracetamol se puede hacer fácilmente, pero sobre todo que los hipertensos continúen y los enfermos crónicos con la medicación que están tomando.
Bueno, claro, hablar de que se decía 15 días de confinamiento, de la población encerrada en sus casas, y ahora pasamos a 15 días más, es un mes, y como se dice, lo que te rondaré morena, sabe Dios lo que nos falta. Yo me quiero imaginar a esos padres en un piso o en un apartamento de 60-80 metros cuadrados con 2 fieras alrededor, con 2 pequeños de 4, 2 años, es igual, 6, 3, 9, 2, es igual. Eso es tremendo. O sea, tener a 2 toritos metidos en un apartamento, eso tiene que ser de aupa. Suerte a aquellos de la aldea que pueden pues, salir por la parte de atrás de su casa o que tengan una finca alrededor de su casa, entonces, bueno, pues mira, por lo menos los echas a correr. Pero aquellos padres que tienes miedo que abran la puerta al pasillo, que vayan a ir al ascensor, que no tengas para cómo, que muchas poblaciones, pues que no tengas ni un balcón tan siquiera para asomarte, o que tengas un balcón que no los dejas, porque claro, solos, ¿cómo van a estar los niños ahí pendientes de ellos, destrozándote todo? Yo creo que eso es tremendo. Si los adultos llevamos mal los confinamientos o estos encierros, pues los niños yo creo que lo llevan mucho peor. Es más, yo siempre digo que el día que esto se levante vamos a salir a tropel, adultos, niños, por todos los sitios a correr como locos. Creo que hay que buscarle ideas a los críos. Esto no son ideas mías, muchos psicólogos te hablan pues, de inmiscuirlos en las labores del hogar. Es decir, la comida, pues vamos a que los críos nos ayuden a comer. Hombre, claro, el bebé de año y medio, bueno, pero te puede ayudar, yo que sé, a sacar las barras de pan. Ayudarles a hacer, o que ayuden en casa a hacer una tarta. Decía la psicóloga, oye, pues hay un juego muy interesante que es la caza del tesoro. Es decir, escondes cualquier juguetito o una bolsa de chuches en un sitio de la casa, les haces un plano y tienen que buscar la bolsa de chuches. Pues un día en un sitio, otro día en otro, juegos, le decía, pues mira, para que no usen una pelota que puedan romper las cosas, pues pones unos cestos de basura y los haces canastas y haces unas bolas con calcetines o con papel y juegas a la canasta al baloncesto. Algo hay que hacer, pero lógicamente todo el día. Si los padres nos dedicamos a estar viendo los WhatsApps, a ver qué pasa o a ver qué pasa con la infección, y los niños los ponemos delante de los dibujos animados, pues probablemente esto sea un agotamiento tremendo físico y psíquico. Decía un psicólogo, tú si empiezas a hablar con las plantas, no te preocupes, que eso es normal. El problema es que las plantas te contesten. Si te contestan, entonces eso ya no es normal. Bueno, pues es una cosa que... Es decir, que esto al final nos va a tocar físicamente y psicológicamente, pero bueno, hay que pensar que es por la salud y por el bienestar nuestro y en realidad de la sociedad en general. Medidas de prevención. Bien, yo creo que el coronavirus todos los días estamos en los medios de comunicación, las redes sociales con él, creo que excusamos decir lo que hay que hacer. Las medidas de prevención, hombre, no voy a hacer yo una pauta porque todos lo sabemos, lavar las manos, la higiene de las manos, pero bueno, yo quería recalcar aquí una cosa, el confinamiento. Es decir, yo no puedo pensar si yo tengo 25 años, es que apenas hay casos graves en gente joven y como a mí, yo tengo 25 años, soy un tío deportista y soy un atlético, no me va a pasar nada. Por lo tanto, me voy a hacer el avión y vamos a pasear al perrito, como salen en las redes sociales, que los perritos pasan el día paseando hoy en día, y cojo una bolsa y me voy a dar un paseo, como algunos han pillado haciendo ciclismo. Creo que hay que ser solidarios, no solo pensar en que en el 80% de los ciudadanos la van a pasar muy leve, pero pensar que hay mucha gente que lo puede pasar de otra forma. Pensar que lo que sí está demostrado es que olvídate de la vía respiratoria, o sea, olvidemos estas mascarillas cuando tú vas con una mascarilla por la calle y no tienes nadie alrededor, no va a pasar nada. Si el problema del coronavirus, o la ventaja si quieres, es que es un virus grande, lo dijimos en el primer programa. ¿Cuál es el problema del coronavirus? Que ha mutado y el tamaño. Por lo tanto, como es un virus grande, la posibilidad de tú expulsarlo por la boca cuando estás hablando, o si toses o estornudo, pues es a 1,5 metros, 2 metros como mucho. Por eso se recomienda una distancia entre 1,5 metros y 2 metros entre las personas. ¿Qué es lo que pasa con otro tipo de virus? El sarampión, la rubeola, pues que son virus que te pueden ir hasta 5 metros, son virus muy pequeños.
no caen tan fácilmente, y son virus que te pueden llegar hasta los 5 metros o 6 metros y te puede contagiar a cierta distancia. En este caso, el coronavirus, ¿qué hay que hacer? Tener mucha higiene con las manos, porque lógicamente, aunque sea a poca distancia, puede estarte hablando sobre una mesa, tú tocas esa mesa y hay la posibilidad de contagio. Utilizar el agua y jabón que se está recomendando. Utilizar, si no ya no hace falta el alcohol, está demostrado que lo inactiva un buen lavado de manos con agua y jabón. El confinamiento que hablábamos, es primordial que la gente permanezca en sus casas. Tenemos que concienciarnos. Yo a veces que he tenido que venir a la consulta a ver a algún niño que está mal, veo por la ventana y sigo viendo gente caminando de un lado para otro. Eso es peligrosísimo para ellos y sobre todo que se está demostrando que la gripe normal, una persona contagiaba a otra, pero aquí hay una persona contagia a 3. Y esos 3 va a contagiar cada uno a otros 3, ya se convierte eso en 9 y en 12, y entonces esto exponencialmente es muy potente. Por lo tanto, la limpieza, sobre todo las comunidades, la limpieza pues, de los ascensores, de los timbres, de los pomos. Si se ha demostrado que en ciertas zonas metálicas pueden permanecer hasta 2 o 3 días el virus activo, o en los plásticos hasta 4 días, pues limpiarlo, muy fácil, medio litro de agua, 10 mililitros de lejía, con eso haces un buen desinfectante para el piso, para el suelo de las comunidades, para el suelo de tu casa, para el pomo de las puertas y para los botones del ascensor. No cuesta nada, que cada persona o cada habitante de una vivienda, si tiene que bajar a la calle, pues lleve una botellita pequeña con esa dilución, un poquito de lejía diluida, y cuando salga del ascensor pase un trapito, no pasa nada, un trapito o un papel donde ha tocado, para que la siguiente persona que llega pues no tenga ese problema, y la siguiente persona que lo vuelva a hacer. Yo creo que pensar en uno mismo, pero también pensar hoy en día en la sociedad y ser sobre todo solidarios con todos, y tenemos que cortar esto y tenemos que evitar la propagación del virus. China lo ha logrado con unas medidas importantes. Yo creo, como muchos sanitarios, que el confinamiento tendría que ser mayor. Es cierto que eso conlleva una pérdida económica, pero tenemos que pensar en la salud y en la vida, y creo que el confinamiento tendría que ser mayor todavía y que realmente solo las actividades muy necesarias permanecieran abiertas. Bien, aquí metéis el dedo en la llaga, es decir, ¿qué va a pasar cuando el pico de epidémico baje, cuando prácticamente no haya casos y cuando los contagios sean mínimos? Hombre, tenemos que ir a la historia, es decir, ¿qué pasó con la gripe A en España y en el mundo? La gripe A no la conocíamos. Vino, nos íbamos a morir la mitad de la población, afortunadamente no fue así. Era menos letal que esta, menos contagiosa que esta, pero se quedó entre nosotros. La gripe ahora la vemos todos los inviernos. Y la vacuna que tenemos de la gripe lleva gripe A. ¿Qué pasa? Que le hemos perdido el miedo. En el sentido de que pasó la feria y pasó la romería. Es decir, nos olvidábamos de la gripe A, ya no nos ponemos vacuna porque todo el mundo tiene su excusa de que, es que me sienta mal, a mí me da catarro, aún me da más gripes. Bueno, pues no la ponemos. Esto se va a quedar con nosotros. Es más, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero es oír a los expertos. Es decir, ¿qué nos va a pasar? Que probablemente acabe el confinamiento y tendremos que seguir unos meses utilizando todas las medidas higiénicas que estamos utilizando. Mascarillas en sitios públicos, lavado de las manos, una higiene súper correcta y tratar de evitar en lo posible el contacto con mucha gente. ¿Que esto puede durar meses? No lo sé. Puede ser, espero que no. Pero que no va a ser la sociedad que conocimos durante una temporada. ¿Cuándo va a frenarse esto? Cuando haya la vacuna. ¿Qué estamos esperando ahora urgentemente? La medicación, y si queréis después hablamos de eso. Que haya una medicación que realmente pueda ser preventiva mientras no esté la vacuna, o que haya una medicación que al 100% te cure y que digas tú, wow, esto ya está. O que impida que baje esta infección al pulmón. Pero ¿cuándo realmente vamos a pensar estamos salvados? Cuando exista la vacuna.
cuando exista la vacuna, haya una vacunación masiva, lo que le llaman en el rebaño, que es que estemos prácticamente el 80 o 90% de la sociedad vacunada, que no nos enfermemos. Entonces, si de cada 100 estamos vacunados 99, malo será que un tío la pille. Entonces, ese es el momento que podemos decir nosotros que podemos cortar con esto. Pero claro, tenemos que pensar que ¿cuánto va a tardar esto? Pues ya ves que los expertos te hablan de 9 meses, 12 meses y algunos hasta año y medio. Entonces, por el momento, paciencia, hacer lo que nos digan las autoridades sanitarias y poco más. Bien, aquí estamos en el quid de la cuestión. Redes sociales, televisión, radio, WhatsApps, aquí cada uno te habla de una cosa distinta. Es decir, tratamiento preventivo, tómate unas tónicas, que se recomienda que cada día tomes una tónica y que tiene que ser determinada marca porque otras son esencia de quinina y esta es quinina. Bueno, no hay ningún estudio científico, no pasa nada, tómate una tónica todos los días. Ciertos medicamentos como la acetilcisteína, si la tomas uno al día, te puede prevenir que cojas la infección. No hay nada científico, pero bueno, tampoco te hace daño que te tomes una acetilcisteína, que eso se usa para las flemas. Bueno, pues tómatela, porque oye, en invierno en esta época, el que más y el menos tiene alguna flema por ahí. Bien, se hablaban de cosas, pues vapores de agua caliente a lo bestia, porque es que este virus es muy sensible al calor, entonces todos los días tomándote infusiones cada 2 horas y haciéndote unos vaporazos, bueno, pues vamos a quemar las faringes y las gargantas, no lo sé, ¿te gustan las infusiones? Tómalo, pero no te quemes. Es decir, tampoco esté demostrado vas a achicharrar al virus. Hay una medicación. Yo creo que el director de Sanidad Pública el otro día en una comparecencia no dijo el nombre, yo no lo voy a decir tampoco. Bueno, es una medicación que se utiliza para el paludismo, se utiliza para el lupus, que se dice que puede tomarse como preventivo. Claro, no lo decimos ¿por qué? Porque esto se podía ser la de Dios. Y entonces asaltar las farmacias para la medicación. No está científicamente demostrado. Si es cierto que se está utilizando ese tipo de medicación acompañado de algún antibiótico para el tratamiento de los infectados por coronavirus. En algunos casos con una buena respuesta. Entonces tenemos ahí un arsenal terapéutico, pero que es a 100% no demostrado, pero que lógicamente vamos aprendiendo de las experiencias chinas, vamos aprendiendo de las experiencias de Italia. Y entonces todo eso globado, pues estás usando una medicación que puede hacer. De hecho, están saliendo pacientes dados de alta, curados completamente del coronavirus. Si vas a ciertos medios de comunicación, en ciertos países como Perú se ha recomendado la vacuna del neumococo a todos los mayores de 60 años para prevenir. Yo creo que sanitariamente es un gasto bestial y que no está demostrado. Es decir, lo están haciendo solamente en Perú. Ellos hicieron un estudio y dijeron que funcionaba para que no les bajara el pulmón. En realidad esa vacuna es para el neumococo, que puede ser una complicación del coronavirus, que te baje el pulmón y que te sobreinfectes con ese germen. Ahí te puede ayudar un poco, pero no para que el coronavirus no baje. Entonces, todo ese tipo de tratamientos, yo creo que la gente, hombre, sí nos estamos volviendo un poco locos en general. Yo creo que yo a alguna persona le digo, vete al súper a ver cuántas tónicas vas a encontrar. Verás que bajaron, que ya no encuentras tónicas. Me decía el otro día una chica, ostras, yo estamos en el súper y la tónica vuela, andan todos a gin tonic. No andan a gin tonic, es por el tema de que se habló de que podía ser preventivo. Entonces, la mejor prevención la tenemos en nuestras manos, que es estar en casa, evitar los contactos lo más posible, y a usar las medidas higiénicas que habíamos hablado, y ese es el mejor tratamiento que tenemos en este momento. Y vuelvo a decirlo, estar tranquilos, lo vamos a superar. Hay medios sanitarios en este momento en Galicia para superar esto. Creo que no estamos haciendo malas cosas y creo que no debemos tener demasiados problemas, pero confinamiento, medidas higiénicas y tener conciencia de ti
y de los demás, que es lo más importante, y ser solidarios en todo esto.